Esta jornada está enmarcada dentro del octubre urbano y trata sobre la descarbonización de nuestras ciudades. Es un reto al que nos enfrentamos ya. Es decir, no es un reto al futuro, es algo que ya todos los municipios que estéis aquí lo estáis llevando a cabo. ¿Y esto por qué? Bueno, si echamos la vista un poquito atrás, nos vamos 800.000 años atrás y vemos cómo ha evolucionado la concentración de carbono en la atmósfera, pues hemos visto que efectivamente esta concentración ha ido siempre fluctuando, oscilando entre valores, pues entre 180 y 290 ppm. Cuando la concentración de CO2 era baja en la atmósfera, estábamos en épocas de glaciación, y cuando la concentración era mayor, estábamos en épocas de deshielo. Y esto ha ocurrido así hasta la Revolución Industrial. Llegamos a nuestros días y resulta que ahora, en septiembre pasado, el mes pasado, teníamos una media de concentración de CO2 de 418 ppm en nuestra atmósfera, ¿no? ¿Esto qué supone? Pues esto supone que se produce un calentamiento global, y hay una anomalía térmica en la atmósfera que ya llegando al año 2000 había sobrepasado el grado de temperatura, 1 grado de temperatura, y que en la actualidad, las últimas noticias es que estamos ya en 1,1, y sigue aumentando. Veis que la tendencia es claramente al alza, y esto es un problema que afecta a todos, a nivel planetario. Unas regiones se van a ver más afectadas que otras, pero al final todos nos vemos afectados. Y nos vemos afectados en todos los sentidos. Esta noticia es de antes de ayer, que os recordaré, en un diario nacional, donde bueno, pues está constatado cómo esto está afectando ya seriamente a la salud. Hemos visto que ha pasado aquí el verano pasado, 4.700 muertes en España por las olas de calor que hemos sufrido, que al final ya no son olas de calor, ya es una subida de temperatura permanente que se mantiene durante todo el verano, ¿no? Ya todo es una anomalía térmica. Bueno, pues, ¿y dónde generamos este CO2? ¿Dónde tenemos que atacar para poder descarbonizar nuestras ciudades? Bueno, el 42% del CO2 que se genera en Europa se produce en lo que llamamos los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión. Son grandes industrias, grandes empresas que generan muchos gases de efecto invernadero. No solamente CO2, sino óxido de nitrógeno también principalmente, otros gases de efecto invernadero. Tenemos la gran industria, toda la generación de energía y el transporte aéreo principalmente. Al final son 1.100 instalaciones en España, de los que 20 y tantos los tenemos aquí en la región de Murcia. Ellos son responsables del 42% de las emisiones. El resto, el 58%, corresponde a lo que se denominan sectores difusos. Son sectores sobre los que no se puede intervenir. En los sectores RCDE, el gobierno estatal incide sobre ellos y les exige reducciones de emisiones. Sin embargo, en los sectores difusos no es fácil acceder a ellos, ¿no? Es decir, a mí en mi casa pues no es fácil que alguien me prohíba, ¿no? Generar una cierta cantidad de emisiones. Y para eso están las administraciones locales. Es decir, estas emisiones de los sectores difusos se producen en los núcleos urbanos. Y aquí las administraciones locales tienen muchísima responsabilidad. Hablamos del 58%. Y ese 58%, al final, vemos que esto sería un poco el reparto de un municipio tipo. El reparto de estas emisiones difusas, más de la mitad corresponden a la movilidad. Lo hemos visto esta mañana, perdón, lo hemos sufrido esta mañana, la movilidad. Y un 40 y pico % largo también corresponde a los edificios. Luego aquí tenemos movilidad y edificios, se llevan la mayor parte del pastel. Luego tenemos ahí una pequeña participación de instalaciones municipales, que puede ser mayor en municipios un poquito más grandes, pero al final tenemos que atacar movilidad y edificios. Y esto a nivel local, con lo cual tenemos que hacer nuestro lema, que ya surgió en la Comisión Europea hace algunas décadas, de piensa globalmente y actúa localmente. Tenemos que actuar local, tenemos que actuar a nivel local, tenemos que actuar a través de nuestros municipios. Pero ¿cómo abordamos esto? Es decir, este reto tan complejo, ¿cómo podemos actuar?
Bueno, pues ya hay una hoja de ruta que ha definido el Gobierno de España, transponiendo la estrategia de descarbonización a nivel europeo, de manera que se ha fijado unos objetivos a 2050 y además no solamente unos objetivos, sino también cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Entonces, bueno, los 3 objetivos de esta estrategia de descarbonización a largo plazo de España, que es reciente, que es de este año, son, primero, cumplir los acuerdos de París. Segundo, planificar de manera integral, muy importante, de manera integral, abordando todos los aspectos, esta transición hacia ser neutros climáticamente en el año 2050 y, finalmente, pues, establecer objetivos a largo plazo. Y esta estrategia contiene esta figura que a mí me gusta mucho, porque muestra distintos hitos que se esperan que se produzcan a lo largo de este camino desde aquí hasta 2050. Y vamos a repasar algunos de ellos porque son muy interesantes. El primero de ellos es que la descarbonización de los edificios está basado en un proceso de electrificación. Es decir, la estrategia, en línea con las políticas europeas, lo que pretende es eliminar el uso de combustibles en los edificios. Ya las nuevas directivas de eficiencia energética en edificios lo están planteando. La última que ha estado en consulta pública y que se va a aprobar en breve, ya empieza a limitar el uso de combustibles en los edificios y al final solo se va a poder utilizar electricidad. Aquí se habla de partir de una electrificación en los edificios del 49% a terminar en un 86% en el año 2050. ¿Y por qué cargamos todo el esfuerzo energético de los edificios en una única fuente, que es la electricidad? Pues muy sencillo, porque la electricidad la podemos generar de manera limpia, con métodos renovables. Y aquí se marcan unos objetivos también muy ambiciosos, de manera que en 2030 dice que la generación eléctrica con energías renovables va a duplicar a la de 2020 y en 2050 va a cuadruplicar la de 2020. Es decir, es un objetivo muy ambicioso. Además de esto, hay otro aspecto que está relacionado con la movilidad y que tenemos que tenerlo en cuenta, y es lo relacionado con la movilidad eléctrica y otros vectores energéticos en movilidad. Dice esta estrategia que se espera para 2025 la paridad en el precio de los vehículos. Eso quiere decir que los vehículos eléctricos costarán lo mismo que los vehículos de combustión, 2025. No sabemos si porque van a subir mucho los precios de los vehículos de combustión o porque se van a reducir los eléctricos, ¿no? Pero sí, eso es lo esperado. Y también se espera que en el año 2030 ¿hay alguna manera de que no se oiga tanto? Bueno, para el año 2030 se esperan 5 millones de vehículos eléctricos circulando por España. Ya a partir del año 2040 también se abordará la movilidad de personas y mercancías de gran volumen, que es algo que es muy complejo en este momento y que se espera abordarlo al final de esta etapa que nos lleva a 2050. Estos son los ejes principales que quería destacar, pero luego hay un montón de hitos, hay una serie de hitos que son fundamentales. El primero es el consumidor en el centro. Los aspectos humanistas en la energía, en la descarbonización, son fundamentales, ya lo ha comentado Marcos. Es decir, el ciudadano tiene que estar en el centro de todo este proceso. Luego se habla también de aliviar la pobreza energética. Fundamental. Estamos en una situación en este momento que podría llegar incluso a ser dramática en muchos hogares, ¿no? Los costes energéticos se han disparado por completo, lo que antes, las tasas que teníamos de pobreza energética se están disparando, todavía no tenemos datos, pero se están disparando seguramente y, bueno, pues vemos que es una necesidad, ¿no? También aprovechar la ola de la transformación digital. Es muy importante conocer datos, tener información sobre lo que está pasando. Tenemos que aprovechar esta transformación digital. El autoconsumo, y más allá del autoconsumo eléctrico,
las comunidades energéticas. Es algo que va a revolucionar por completo, va a llevar a cabo la democratización de la energía. Cualquiera podremos ser lo que dice la Comisión prosumers, ¿no? Es decir, productores y consumidores de energía directamente. El cambio modal, algo que ya estamos viviendo, ya se están esbozando las primeras estaciones intermodales, incluso a nivel urbano, lo estamos viendo. La rehabilitación energética de edificios, lo ha comentado Marcos. Se espera para el año 2030 una rehabilitación de 1.200.000 viviendas. Todo lo relacionado con las aguas residuales, también se espera un avance tecnológico que permita mejorar las plantas de tratamiento y finalmente también se esperan avances tecnológicos que favorezcan el reciclado y el avance hacia una economía circular local. Bueno, pues esto es lo que nos dice la hoja de ruta nacional y esto es lo que tenemos que aterrizar a nivel local. Y hemos dicho que tenemos que trabajar en los edificios. ¿Cómo actuamos en los edificios? Me vais a permitir que aterrice un poco, mi formación es muy técnica, entonces yo voy a intentar, tenemos que tener unas ciertas nociones técnicas para entender cómo abordar los edificios. Y tenemos que saber por qué consumimos energía en un edificio. Es decir, consumimos energía porque tenemos una necesidad en un momento determinado. Yo estoy leyendo un libro en mi casa y en un momento determinado, siento frío. Parece que hace frío. Eso es una demanda que yo tengo, es una necesidad energética y en ese momento yo puedo poner en marcha un sistema de calefacción que va a consumir energía. Entonces tenemos que separar lo que es las necesidades energéticas que están relacionadas con la demanda y el consumo de energía que está relacionado con lo que consumen los equipos y está muy relacionado con la lectura del contador y la factura que nosotros pagamos. Claro, para satisfacer mis necesidades con un equipo, el consumo va a ser distinto en función del rendimiento de ese equipo. Cuanto más eficiente sea ese equipo, va a consumir menos. Y después, la energía que consume ese equipo, además yo la puedo generar. Hoy día ya puedo generar yo la energía, me la puedo autogenerar. Tenemos ahí la fuente de energía que puede ser generada fuera, en otro sitio, o la puedo generar en el tejado de mi vivienda, sin ningún problema. Hoy día, también con sus rendimientos. Pero claro, es importante que no perdamos el norte. Es importante que veamos cómo tenemos que priorizar las actuaciones en los edificios. ¿Por dónde empezamos? Actuando sobre las fuentes de energía directamente, es decir, llenando los tejados de sistemas fotovoltaicos sin saber cómo se están comportando los edificios. ¿O sería mejor actuar sobre la demanda primero, actuar sobre cuáles son nuestras necesidades energéticas, si nuestras necesidades energéticas son coherentes con la situación actual de la técnica de los edificios? Si el comportamiento de los usuarios de los edificios es correcto, etcétera, pues ese es el principio. Es decir, no tenemos que olvidar que al final el consumo de energía, el consumo, recuerdo que es esto, el consumo es lo que pasa por el contador y lo que pagamos. El consumo de energía es la demanda que voy a tener partido por el rendimiento de los equipos. Entonces, no sirve de nada llenar mi tejado de placas fotovoltaicas o montar sistemas súper eficientes si mi demanda energética está desbocada. No sirve de nada que yo tengo frío, claro, pero es que tengo unas ventanas que están cerradas pero parece que estuvieran abiertas, ¿no? Luego a lo mejor cambiando esas ventanas ya no tengo frío y no tengo que poner en marcha ningún sistema y no tengo que consumir nada. Bueno, pues de eso se trata. Al final la estrategia que tenemos que plantear está basada primero en reducir la demanda, y también reducir la demanda de una manera humanista, es decir, teniendo en cuenta, ya la Comisión lleva muchos años diciendo, no olvidemos nunca en los aspectos relacionados con la eficiencia energética, el humanismo, es decir, a las personas. Después, el aumento de los rendimientos de los sistemas, fundamental también, y finalmente el uso de otras fuentes, normalmente renovables, lógicamente. Bueno, pues, ¿cómo reducimos la demanda? Pues actuando sobre lo que nos separa del exterior en el edificio, lo que llamamos la envolvente del edificio.
las fachadas exteriores, la cubierta y el suelo. Bueno, y aislamos por dentro, por fuera, como sea, teniendo en cuenta, lógicamente, hoy día, pues la nueva Bauhaus europea, ¿no? Es decir, los aspectos estéticos, por favor. Ya que tenemos la oportunidad que vamos a actuar sobre el cerramiento exterior, pues hagámoslo de una manera que el edificio se revalore estéticamente, ¿no? Muy importante. Luego también todos los aspectos relacionados con los huecos, es decir, no tiene nada que ver una ventana actual con una ventana de hace 20 años, nada que ver, es otra historia. Bueno, pues fundamental. Luego hemos dicho que tenemos que actuar sobre los sistemas, y los sistemas, ya hemos dicho que las políticas europeas hablan de electrificar. Electrificar pasa por una tecnología que se denomina bomba de calor y que tiene una ventaja con respecto a los sistemas convencionales de radiación eléctrica. Es decir, cuando utilizábamos un radiador de aceite, un sistema eléctrico por radiación, esos equipos funcionan por efecto Joule, ahí aparece efecto Joule, y tiene un rendimiento del 100%, de 1. ¿Vale? Una bomba de calor es un sistema que utiliza un gas refrigerante y que es capaz de conseguir rendimientos de entre 4 y 6 veces ese rendimiento, ¿no? Y las bombas de calor hoy día están basadas en la aerotermia y en la geotermia. En ambos casos, el uso del calor se debe de hacer a baja temperatura, porque si vemos aquí en estas gráficas, perdonad porque el puntero apenas se ve, si vemos en esta gráfica, los rendimientos se incrementan conforme baja la temperatura de uso. Entonces, a lo mejor ya no interesa utilizar los radiadores estos que teníamos, el radiador de agua de la caldera de gas, un radiador pequeño. Aquí ya tendremos que utilizar sistemas radiactivos más grandes, para que trabajen a baja temperatura, pero con unos rendimientos altísimos. Luego, tenemos que ir cambiando un poco la manera de pensar. Muy bien, y luego el siguiente paso era integrar las energías renovables. Pero ya cuando hemos avanzado en la reducción de la demanda y en la mejora de los rendimientos. Y esto pues lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Lo que está claro es que hoy día, y esto atañe mucho a las administraciones locales, tenemos que hacerlo de una manera bella, como dice la nueva Bauhaus. Es decir, que no afecte a la estética de la ciudad. Y además hay que ser creativos, es decir, lo bueno que tiene la energía solar fotovoltaica es que no genera problemas de ocupación de espacio, no tiene por qué generarlos. Podemos utilizar pérgolas, aparcamientos, etcétera. Y además, no tiene ahora el marco regulatorio del autoconsumo habla de 1000 metros, pero con comunidades energéticas esto se amplía, en fin, existen las figuras de las comunidades energéticas. Aquí se abre un mundo de posibilidades, todavía por desarrollar muchas de ellas, pero bueno, que lo tengamos en cuenta y que nos subamos a esta ola, ¿no? Porque es fundamental. Bueno, y hemos abordado la parte de los edificios y qué pasa con la movilidad. Este es otro reto fundamental y que ya lo estamos sufriendo, ¿no? Al final, esto se está pasando sola, bueno. Al final, los modelos de movilidad sostenible están basados en esta prueba que se llevó a cabo en París y que funcionó muy bien, ha tenido mucho éxito y que todo el mundo intenta replicarlo, ¿no? Que es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? ¿Qué es la ciudad de los 15 minutos? Pues aquella que ofrece al ciudadano todos los servicios que necesita cotidianamente en un radio de no más de 15 minutos en cualquier modo de transporte que no sea el vehículo privado. Es decir, o transporte público o movilidad blanda, bicicleta, a pie, etcétera. Y siempre teniendo en cuenta la pirámide invertida de la movilidad sostenible, es decir, el ciudadano en la base, el ciudadano arriba, es decir, siendo los peatones los que tienen la máxima prioridad en la movilidad urbana, seguido de los ciclistas, seguido del transporte público, seguido de la logística urbana y finalmente los vehículos particulares. Yo siempre digo, cuando nos invitan a dar charlas a algún ayuntamiento y demás, siempre le digo a los ciudadanos, porque cuando aparece el vehículo particular ahí abajo en pequeñito, eso escuece. Entonces yo digo siempre, mira, cuanto antes aceptemos que el vehículo privado tiene que salir de las ciudades, mejor. Es decir, es que es algo que tenemos que ir aceptando.
Entonces, aquí hace falta muchísima comunicación, muchísima, y lo diré al final, ¿no? Entonces, es necesario devolver la ciudad al ciudadano. Esto es fundamental. La ciudad ha sido invadida por los coches y esto tiene que revertirse, ¿eh? Tenemos que generar espacios para el disfrute del ciudadano, a todas las edades, ciudades inclusivas. Y entonces aquí yo planteo 4 retos principales, ¿no? El primer reto es el fomento de la movilidad blanda, es decir, cómo hacer esto sin que los usuarios mueran en el intento, ¿no? Bueno, pues esto es fundamental. Lo segundo es integrar la movilidad eléctrica. Esto estamos en un proceso de transición que es imparable, que va hacia allí y que las administraciones locales tienen al menos que no dificultar esta transición y ayudar en lo que se pueda. Entonces, bueno, pues hay soluciones innovadoras y aquí se abre todo un campo nuevo, ¿no? de actuación. También el tema de los vehículos de movilidad personal, que tan conflictivos que son, pero que bueno, que si al final consiguen aliviar el tráfico, es decir, el uso de vehículo privado, mejor. Transporte público sostenible, por supuesto. Aquí, bueno, pues la tecnología va evolucionando, ¿no? Pero se esperan cambios disruptivos en alguna década. Y finalmente, la logística urbana sostenible, es decir, los temas de logística, sobre todo a partir de la pandemia, del confinamiento, pues ha sido una revolución, se ha incrementado muchísimo la demanda de logística urbana y, bueno, pues hay que canalizarla para llevarla a cabo de la manera más sostenible posible. Y en esto relacionado con la movilidad, fundamental, el ciudadano en el centro, fundamental, muchísima comunicación, falta mucha comunicación, si no vamos a tener problemas de este tipo. Y esto es un problema, porque realmente al final es una falta de comunicación al ciudadano. Bueno, hemos visto un poco cómo tenemos que abordar la descarbonización a nivel local, pero tengo una buena noticia y es que no estáis solos, no estamos solos en todo esto. Hay una serie de iniciativas que son muy interesantes y que ayudan a los municipios a abordar este reto. La primera de ellas es el Pacto de las Alcaldías, el antiguo Pacto de los Alcaldes, que bueno, ya surgió en el año 2008, que llevamos muchos años trabajando con él, que aborda bueno, pues la lucha local contra el cambio climático basado en 3 pilares: la mitigación del cambio climático, que es la descarbonización, la adaptación al cambio climático y la lucha contra la pobreza energética, ¿vale? Todos los municipios de la región están adheridos al Pacto de los Alcaldes, muchos de ellos sois activos, otros menos, pero es un instrumento que nosotros consideramos muy válido y luego mostraremos un par de proyectos en los que estamos trabajando con esto. Además, aquí nos acompaña Rafael Ataz, que es el coordinador regional del Pacto de las Alcaldías aquí en la región de Murcia, y que, bueno, pues animamos a seguir apoyando a los municipios. La segunda es la agenda urbana española y su aplicación a nivel local, con los objetivos estratégicos 1, 3, 4 y 5. Todos estáis trabajando, habéis trabajado ya en la agenda urbana y, bueno, pues es un instrumento que también ayuda a esta descarbonización. El Green City Accord, también una iniciativa europea que aborda la ciudad sostenible de una manera integral a partir de 5 puntos de vista: aire, donde ahí incluye también la descarbonización; agua, naturaleza, residuos y ruido. También una iniciativa muy interesante y que estamos deseando poder empezar a trabajar en ella también. Misiones Ciudad, Misiones Ciudad, una iniciativa de la Unión Europea que pretende llevar a 100 ciudades de Europa a la neutralidad climática en 2030. Es decir, adelantar el objetivo de neutralidad climática de 2050 a 2030, ¿no? Y yo quiero felicitar aquí a los 3 municipios de la región que están en esta iniciativa. Está Ceutí, Molina y Murcia. Son los 3 municipios que forman parte de estas 100 ciudades y que bueno, están frente a un reto apasionante. El reto es tan sumamente complejo que dice la Comisión Europea que es equiparable al reto que supuso la misión del Apolo 11 que llevó el hombre a la Luna. Por eso me
me he permitido aquí. Muy bien. Y finalmente, en el marco de Misiones Ciudad, el Ministerio, el MITECO, ha puesto en marcha la plataforma de colaboración para la neutralidad climática de las ciudades españolas, para ayudar a estas ciudades, en un principio municipios de más de 50.000 habitantes, pero también pretenden ayudar de alguna manera a los de más de 20.000 habitantes. Entonces, bueno, pues es otra iniciativa que está a vuestra disposición, que parece ser que el Ministerio, el MITECO, va a estar liderando aquí a nivel nacional y que, bueno, pues es otra oportunidad que tenéis. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención y vamos a continuar.